¿Cómo están, jovencitos? Bienvenidos nuevamente a las clases virtuales. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de historia correspondiente a la semana 12. El tema a hablar el día de hoy es los incas. ¿Okay? Vamos a ver qué fue el imperio incaico, quiénes fueron los incas y cómo es que llegaron a lograr una gran organización tanto social, política, económica y cultural. El día de hoy vamos a hablar entonces sobre los incas. La pregunta inicial es, ¿quiénes fueron los incas? Bueno, los incas fueron una gran civilización que se asentó en Sudamérica desde el siglo XIII hasta la llegada de Francisco Pizarro en el siglo XVI, considerada también como el horizonte tardío. Se desarrollaron básicamente desde 1438 hacia 1532. Prácticamente tuvo 100 años de gobierno, en donde cual llegó a su máximo esplendor desarrollando grandes manifestaciones culturales. También es considerado como el segundo imperio. Recuerda que el primer imperio es considerado como Wari. El segundo imperio vendría a ser el imperio incaico. Esta es considerada como la síntesis del conocimiento andino que se desarrolló en casi toda Sudamérica, básicamente en la parte central y en la parte occidental. La capital de este gran imperio sería Cusco, el valle de Acamama, o llamado también el ombligo del mundo. Vamos a ver ahora un poco de los antecedentes. Debes recordar esta línea de tiempo, en la cual vemos al Perú cerámico con las grandes culturas, al segundo imperio, que vendría a ser el imperio incaico, y al periodo de la conquista o a la época virreinal, ¿no? La época de la dominación española en Perú. Recuerda que las culturas desarrollan varios conocimientos, varias técnicas agrícolas, varias técnicas para poder realizar la ganadería, la pesca, la agricultura, y todos estos tipos de desarrollo lo van a absorber los incas. Es por eso que se le llama síntesis de todo el conocimiento andino. Este periodo incaico terminará en el año 1532 con la llegada de Francisco Pizarro y los socios de la conquista, conquistando el imperio incaico y sometiéndolo a su decadencia. ¿Correcto? Importante entonces tener esta línea de tiempo, ¿no? El tránsito de las culturas hacia la conquista, ¿no? Vamos a ver ahora los límites, muy importante, inclusive preguntas de admisión que han venido anteriormente. El imperio incaico limitó con el norte, con el país de Colombia hasta el río Ancasmayo, por el sur con el río Maule, por Chile, por el este con Ceja de Selva y por el oeste con el Océano Pacífico. El imperio incaico tuvo 4 regiones o 4 suyos, a las cuales se les llamó Tahuantinsuyo. Tawa viene de 4, suyo viene de región. Tenemos al Chinchaysuyo por el norte, Collasuyo por el sur, Continsuyo por el oeste y Antinsuyo por el este. Los países que limitaron o llegaron a expandirse los incas fueron Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Colombia y Bolivia. Brasil no forma parte de este imperio, ya que los incas consideraban la zona selvática de Brasil como una zona sagrada, y además porque en ese tiempo la naturaleza de Brasil, el territorio brasileño, era muy difícil de acceder. Es por eso que los incas no se expandieron por ese lugar, también como forma de respeto a la naturaleza. Orígenes. Tenemos que el imperio incaico tiene un origen mítico y un origen histórico. En cuanto al origen mítico, es una posible forma de explicación de cómo surgieron los incas. Y aquí tenemos a la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, recopilada por el Inca Garcilaso de la Vega en su obra Comentarios Reales de los Incas. Garcilaso nos narra sobre la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Se dice que el dios Sol
al ver a sus hijos dispersos en el mundo sin tener conocimientos, envía a Manco Cápac y Mama Ocllo para poder enseñarle las labores cotidianas y las labores de trabajo. Es así que Manco Cápac y Mama Ocllo salen del lago Titicaca con la misión de fundar un imperio. Recibe Manco Cápac entonces un cetro de oro con la misión de fundar el imperio. Y el lugar donde se hunda el cetro de oro sería el lugar donde funda el imperio. Es así que ese cetro se hunde al pie del cerro Huanacaure, importante lugar donde se fundará el imperio. Desde ese entonces Manco Cápac enseñó a trabajar la tierra a los hombres y Mama Ocllo a las mujeres a cocinar y tejer. Importante entonces la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Luego tenemos la leyenda de los hermanos Ayar, ¿no? El autor recopilador sería el cronista Juan de Betanzos, en donde nos narra que 4 hermanos salieron de las ventanas del cerro Tamputoco. En este caso el cerro Tamputoco vendría a ser la Pacarina. Pacarina significa lugar de origen. Los 4 hermanos, cada uno con sus respectivas mujeres, Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Auca y Ayar Uchu, salieron con la misión de fundar el imperio. En el camino, la envidia y el egoísmo hicieron que surjan una serie de acontecimientos, llegando solamente Ayar Manco a fundar el imperio. Más adelante Ayar Manco cambiará de nombre a Manco Cápac, siendo este el primer fundador del imperio. Es por esa razón que hay una similitud con la leyenda de los hermanos Ayar y con la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ya que el personaje principal, fundador, vendría a ser el mismo Manco Cápac. De esta manera determinamos que el primer inca fundador del imperio incaico, el inca legendario, el primer inca del imperio incaico sería Manco Cápac, ¿correcto? Muy bien. Pero ahora vayamos a hablar del origen histórico. Si bien es cierto, hemos visto el origen mítico en base a leyendas, que si bien es cierto mezcla lo imaginario, ¿no?, lo extraordinario con lo histórico, ¿no? Entonces, lo ficticio con lo histórico, algo extraordinario. Pero ahora vamos a hablar de lo que verdaderamente ocurrió. ¿Cómo es que surgió este imperio? Bueno, según Luis Guillermo Lumbreras, nos narra de que los reinos aymaras, que vivían en el altiplano, invaden a una etnia puquina, ¿correcto?, que vivían también en el altiplano. Estos puquinas son desplazados por estos reinos aymaras y migran hacia el norte, llegando hasta el Valle del Cusco. Es allí donde ellos van a luchar con algunos pueblitos que estaban asentados en el Cusco y van a ganar las batallas. De esta manera los puquinas, que habían sido desplazados por los reinos aymaras, logran dominar todo el Cusco y posteriormente todo el imperio, ¿correcto? Importante entonces ver el origen histórico en la etnia puquina, ¿no? El origen entonces vendría desde el altiplano, ¿no?, con la etnia puquina. Ok. Tradicionalmente se cuentan que los gobernantes del imperio incaico fueron 14. ¿Por qué se dice tradicionalmente? Porque algunos historiadores no consideran a Atahualpa como uno de los incas. Bien, se dice que los incas fueron Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Inca Roca, Yaguar Huaca, Huiracocha, Pachacute, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inga Yupanqui y Tupac Inga Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Estos vendrían a ser los 3 últimos incas. Ahora, debes recordar que Atahualpa y Huáscar eran hermanos, hijos de Huayna Cápac. La historia cuenta de que estos hermanos llegaron a enfrentarse por querer tener el poder. Es así que Atahualpa llega a tener el poder matando a su hermano Huáscar, ¿no? Y es en el periodo del Inca Atahualpa en donde llegan los españoles, cuando había una guerra civil, ¿correcto? Porque Huáscar y Atahualpa estaban enfrentándose por querer tener el poder. Es por esa razón que los españoles se encuentran debilitados al imperio incaico, porque se encontraba en rivalidad. Habían 2 mandos distintos, producto de la guerra civil, ¿correcto?
Importante entonces destacar al Inca Atahualpa como último gobernante incaico. Recuerda también que él fue condenado a la pena del garrote, ¿no? Por Francisco Pizarro. Muy bien. Vayamos ahora a hablar de la organización política del imperio. Básicamente radicaba en el Inca como máximo gobernante, aquí lo podemos ver. Seguido de él tenemos al Auqui, que vendría a ser el príncipe heredero al trono. Luego tenemos al Consejo Imperial, quienes eran los asesores del Inca, representados por cada uno de los suyos. Luego tenemos al Apunchik, que es el gobernador regional, o al Capac Apo. Y por último tenemos al Curaca, que es el jefe del Ayllu. Aquí cuando hablamos del Ayllu, hacemos mención al conjunto de familias. Este Curaca velaba por el orden, el trabajo y la producción. Y por último tenemos al Tucuiricuy, que vendría a ser el fiscalizador, los ojos y oídos del Inca, el que todo lo ve. Funcionarios estatales que observaban el cumplimiento de las órdenes del Imperio Incaico, ¿no? El Tucuiricuy andaba por desapercibido, ¿no? Podía estar como intruso, ¿no? Dentro de un pueblo sin que los gobernantes se enteraran. Él daba cuentas de todo lo que ocurría en el imperio al máximo representante, ¿no? Al Inca. Ahora vamos a hablar de la organización social. Debes recordar la pirámide organizacional, ¿no? Tenemos como en la cúspide al Inca y a la realeza, ¿correcto? Ellos vendrían a formar parte de la realeza, el Inca y la Panaca, ¿no? Luego tenemos a la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. Y por último tenemos al pueblo. Entonces debes recordar, Inca, realeza, nobleza y pueblo. Vamos a hablar un poco de la realeza, conformada por el Inca y su familia. Tenemos al máximo representante, Inca o Zapa Inca, ¿no? Llevaba la mascaripacha roja, considerado hijo del dios Sol, máximo gobernante del imperio incaico. Todo lo que el Inca decía se tenía que cumplir. Auqui, hijo heredero al trono, llevaba la mascaripacha amarilla, ¿no? Considerado el príncipe del imperio. También tenemos la Colla, ¿no? Que vendría a ser la esposa oficial del Inca. En este caso hacemos mención como esposa oficial, ya que el Inca podía tener muchas esposas. Y solamente la Colla era la oficial, ¿no? En la cual el Inca podía salir con ella a reuniones importantes, ceremonias, y también era respetada por todo el imperio, ¿no? Por ser la esposa oficial del Inca. Muy bien. Ahora vayamos a hablar de la nobleza. Recuerda que dos tipos de nobleza existen, o existieron: nobleza de sangre, conformada por la familia del Inca, en este caso la Panaca, o llamados también orejones, ¿no? La familia, pero ya no directa, ¿no? Podrían estar ahí tíos, sobrinos, primos o cuñados, ¿no? Que eran consideradas personas de alta jerarquía, ¿no? Eran los llamados orejones porque tenían pues los aretes grandes, ¿no? En estos aretes de oro. Y luego tenemos a la nobleza de privilegio. Estos eran elegidos por el Inca, ya que eran personas que destacaban por sus servicios que realizaban. Dentro de ellas podían destacar sacerdotes, generales, acdias, ¿no? Que eran básicamente elegidos por el Inca. Se dice que los nobles de privilegio podrían haber llegado al poder, pero en la historia del Imperio Incaico nunca sucedió. Ahora vayamos a hablar del pueblo. El pueblo lo conformaba básicamente los Hatunrunas, que eran la base poblacional que se dedicaba a la agricultura. Los Hatunrunas eran los pobladores, los campesinos, la gente común, ¿correcto? Luego tenemos a los Mitimaes. Ellos van a ser un conjunto de familias o Ayllus que eran desplazados por el Inca con el fin de colonizar. A ellos los llamamos como colonizadores, ¿correcto? Luego tenemos a los Yanaconas, llamados también servidores del Inca. Y por último tenemos al Tucuiricuy, ¿correcto? En este caso, el Tucuiricuy era el fiscalizador. Como ya habíamos mencionado hace un momento en la organización política, el Tucuiricuy
era el que daba cuentas de lo que ocurría en los pueblos al Inca. Luego tenemos al chasqui, ¿no? A los chasquis, que eran básicamente los mensajeros del Inca, que se encargaban de llevar el mensaje del Inca a diversos pueblos. Luego tenemos al curaca, jefe del ayllu, a los amautas, que eran los profesores, y luego tenemos a las agyas, que son las vírgenes del sol, que se dedicaban al culto del dios sol y también a la elaboración de los vestimentas del imperio incaico, ¿no? Básicamente del Inca, ¿no? Las vestimentas que lucía el Inca. Luego tenemos al quipu camayoc, que era el interpretador de los quipus, ¿no? Se encargaba de interpretar los quipus. Básicamente el quipu era pues un instrumento con el cual los incas realizaban su sistema contable, ¿no? Podían realizar por medio de nudillos contabilidad, ¿no? Podían contar días, anécdotas, de repente también productos, ¿correcto? Importante entonces la función del quipu camayoc. Luego tenemos también algunos personajes que no están en la PPT, pero sí lo podemos mencionar, como por ejemplo los Huillapuma, que eran los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes que daban cuenta, pues, del oráculo incaico, ¿no? De los dioses. Muy bien. Ahora vayamos a hablar un poco sobre la organización económica del imperio. Básicamente, la economía incaica radicó en la agricultura, ¿correcto? Y esto también se va a basar bajo dos principios. Muy importante que recuerdes: la reciprocidad y la redistribución. Son dos principios importantes que se desarrollaron en el imperio incaico. Vayamos a hablar ahora de la reciprocidad. La reciprocidad básicamente se basa en el intercambio recíproco. Por ello el nombre, ¿no? Reciprocidad. Este intercambio recíproco va a ser básicamente de fuerza de trabajo. ¿Entre quiénes? Entre los miembros del ayllu, ¿correcto? La reciprocidad es el principio que se da entre ayllus. Va a ser la ayuda mutua que se van a realizar cada uno de los ayllus y cada una de las familias. ¿Esto por qué? Porque gracias a la reciprocidad se podía obtener bienes necesarios, ¿no? Tales como por ejemplo fuerza de trabajo. Si de repente una persona quería techar su casa, buscaba la ayuda del vecino o de la otra persona y éste acudía en su ayuda, ¿no? Sin recibir nada a cambio. Solamente se beneficiaba pues con brindarle alimentos, ¿no? De tal manera que pueda ayudar. Esto se mantiene todavía en la actualidad, ¿no? Básicamente en la sierra, ¿no? Cuando se realiza un techado de casa o una construcción, se dan la mano, por así decirlo, ¿no? Y el propietario lo que hace es cocinar, ¿no? Realizar una comida e invitar. Y cuando la persona que ha ido a ayudar, ¿no? También hace lo mismo, techa su casa o empieza a construir, la persona que fue ayudada viene a ayudar, ¿no? Importante entonces la reciprocidad. Luego tenemos la redistribución. La redistribución era la obligación del Inca para con su pueblo, ¿correcto? Recuerda que el imperio incaico pues almacenaba productos, ¿no? Que eran excesivos en los almacenes, en los tambos, ¿correcto? En las colcas. Entonces todos los productos que eran almacenados, el Inca los podía distribuir de acuerdo a las necesidades que podía tener un pequeño pueblo o un ayllu, ¿no? Esto se daba, por ejemplo, ¿no? Cuando ocurría sequías o cuando ocurrían fenómenos o desastres naturales en la cual existía de repente una situación de pobreza o hambruna. El Inca tenía la obligación de repartir todos los excedentes al pueblo, ¿no? De esta manera se cumplía la redistribución. Muy bien. Ahora vamos a hablar del sistema de andenería. Recuerda que los andenes no son propios de los incas, son propios del imperio Huari, ¿correcto? Pero los incas también van a absorber este conocimiento, van a imitar y van a construir andenes. ¿Esto por qué? Porque querían aprovechar al máximo todas las tierras, ¿no? Es por esa razón que ellos también construyeron andenes en partes elevadas, ¿no? Tales como los cerros o montañas. En este caso, los andenes eran un conjunto de terrazas escalonadas construidas en las laderas de las montañas andinas y rellenadas con tierra de cultivo, ¿no? La economía se basó en la agricultura que desarrolló
mediante esta técnica avanzada, ¿no? Importante porque no necesitaba riego, ya que solito se regaba por medio de las lluvias, ¿no? Solamente los incas iban a sembrar y luego iban a cosechar. Muy bien. Si ves por aquí esta parte de construcciones, ¿correcto? Tendrían a ser los famosos o las famosas colcas, ¿no? Eran lugares en donde almacenaban toda la cosecha para que de esa manera les sea más fácil el transporte, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el moray. El moray era un tipo de andenes, pero de forma circular, ¿no? Y este se realizó para abajo, ¿no? Subterráneamente prácticamente. El moray era un centro de investigación agrícola incaico, donde se llevan a cabo experimentos de cultivo a diferentes alturas. Básicamente lo que los incas realizaban aquí eran experimentos, ¿no? Porque querían tener gran variedad de productos. ¿Y esto por qué? Porque un producto sembrado a distintos pisos altitudinales tiene distintas características, ¿correcto? Es por esa razón que los incas también realizaban el moray con la finalidad de poder realizar experimentos agrícolas. Y también era importante porque era fácil de regar, ¿no? Ya que se llenaba un escalón y pasaba al segundo y al tercero y al cuarto y así sucesivamente. Bien, ahora vamos a hablar de las colcas o colcas, ¿no? Eran las construcciones básicamente en los andenes, ¿no? Lugares en donde se almacenaba la cosecha. Llamados también graneros, ¿no? Cumplían la función de graneros y de almacenes. Estaban construidos estratégicamente en las laderas de los cerros. ¿Esto para qué? Para servir de grandes depósitos y almacenar el exceso de la producción, tales como el maíz, los cereales, la papa, el chuño, la quinoa o la carne salada llamada chalón. Bien, ahora vayamos a hablar de los tambos. Los tambos eran enormes edificios construidos con piedras a lo largo de los caminos. Estos servían como lugares de descanso y aprovisionamiento para el inca y su comitiva. También era para los viajeros oficiales o miembros del ejército y los chasquis. En este lugar el chasqui podía comer, dormir y descansar, y mientras él estaba allí, otro salía del tambo con los mensajes que el inca había enviado, ¿no? Era una especie de hotel en la cual el chasqui podía pues descansar. Muy bien. Ahora vayamos a hablar del trueque. El trueque consistía en el intercambio de cosas, ya que en ese tiempo el imperio incaico no tenía moneda, no tenía dinero. Ellos intercambiaban sus cosas en vez de dar dinero. Este intercambio se realizaba por productos, ¿no? Tú me das, yo te doy. Un producto, un producto. Intercambio recíproco. Eso se llama trueque. Ahora vayamos a hablar de las formas de trabajo. Tenemos acá 4 formas de trabajo en las cuales el imperio incaico se basó. Vayamos a hablar primero de la minga, que es el trabajo entre ayllus, ¿correcto? Esto es importante que recuerdes. El trabajo entre ayllus, este trabajo era comunitario, ya que se realizaban obras a favor del ayllu y también del inti. El inti es el dios sol, ¿no? A favor de las tierras del dios sol. Aquí podemos ver la construcción de locales, canales de riego, fortalezas, cultivos de tierras estatales, entre otros, ¿no? Era el trabajo entre ayllus. Luego tenemos al aini, ¿no? Era el sistema de trabajo recíproco, pero básicamente entre familias, ¿no? Aquí podemos ver la reciprocidad que cumple un papel muy importante. Esto se realizaba entre familias, ¿no? Como por ejemplo, construcción de casas, como ya te lo había mencionado. Luego tenemos la mita que era el trabajo obligatorio, ¿no? Compuesto por indígenas a favor del Estado imperial. Siempre se tenía que realizar la mita, todos tenían que realizar. Era del trabajo obligatorio por periodos, ¿no? O también por turnos. Esto básicamente de labores de construcción de caminos, puentes, fortalezas, acueductos, entre otros. Y por último tenemos a otra forma de trabajo llamado chunca. La chunca fue el trabajo realizado ante los desastres naturales, ¿no? Similar al rol que cumple pues
el actual sistema de defensa civil, ¿no? Básicamente era un trabajo en el cual se realizaba cuando ocurrían fenómenos naturales, ¿no? Tales como por ejemplo un huaico o un terremoto de repente por ahí. Entonces recuerda las 4 formas de trabajo, ¿no? Minca, que se realizaba entre ayllus; Aini, que se realizaba entre familias; Mita, que era el trabajo obligatorio para el Estado; y la Chunca, un trabajo ante los desastres naturales similares al de defensa civil. Ahora vayamos a hablar de la arquitectura, ¿no? Básicamente los incas realizaron grandes construcciones arquitectónicas en base a la piedra, ¿no? Tenemos por ejemplo la arquitectura civil, uno de ellos el majestuoso Machu Picchu. También tenemos la arquitectura religiosa, en la cual vemos plasmada pues el recinto sagrado del templo de Coricancha. Y también tenemos la arquitectura militar, llamada también la fortaleza de Sacsayhuamán, ¿no? Era una gran fortaleza en donde los incas lograron pues por buen tiempo contener el avance español, ¿no? Ya que por ahí podemos destacar a los incas de Vilcabamba, en la cual lograron pues una gran resistencia militar, ¿no? En la fortaleza de Sacsayhuamán. Vayamos a hablar entonces ahora de las divinidades incas, ¿no? Recuerda que el imperio incaico es politeísta, quiere decir que adoraban a muchos dioses. ¿Y esto por qué? ¿Por qué adoraban a muchos dioses? A ver, vayamos a hablar un poco sobre una de las causas. Se dice que el imperio incaico tenía 2 formas de gobernar, una forma pacífica y una forma violenta, ¿no? Tenía 2 formas de conquistar, la forma pacífica y la forma violenta. Los incas iban a un pueblo para poder conquistarlos, ¿no? Y primero preguntaban si querían ser parte del imperio incaico, ¿no? Si aceptaban ser parte del imperio incaico, ellos respetaban todo su pueblo, todos los integrantes, inclusive a sus dioses, ¿no? Pero si el pueblo no quería ser sometido por el imperio incaico, no quería pasar a la dominación de los incas, el imperio incaico tenía batallas con ese pueblo, tenía luchas. Tanto es así que podía destruir inclusive a su dios. Muchos de ellos se lograron unir, ¿no? Pero muchos no, tales como por ejemplo los chancas, ¿no? Que fueron pues los grandes rivales del imperio incaico. Y también que una cultura muy guerrera, ¿no? Que para los incas fue muy difícil de conquistar. Tenemos por ejemplo a los dioses como Huiracocha, dios creador. Tenemos al principal, Inti, que vendría a ser el máximo dios o la máxima divinidad del imperio incaico. El Inti, que es el dios sol. Luego tenemos a la Mamaquilla, que es la diosa de la luna, también la protectora de las mujeres, esposa del dios sol, la Mamaquilla. Luego tenemos a la Pachamama, la diosa de la tierra y la fertilidad, ¿no? Pacha es tierra y Mama pues es madre, ¿no? A la madre tierra. Tenemos también a Mamasara, diosa del maíz, ¿no? Y también diosa del alimento. Tenemos también a Pachacamac, dios creador en la costa, también considerado muy importante, por favor, dios de los temblores, ¿no? Pachacamac, dios de los temblores. Tenemos a Mamajocha, diosa del mar, al dios del rayo, que es Illapa, y bueno, a Yakumama, que es diosa del agua, ¿no? Aquí sí podemos destacar a los principales dioses o a las principales divinidades incaicos. Destacaríamos al Inti, ¿correcto? Dios sol, a la Quilla, diosa luna, a Illapa, dios del rayo, y a Pachacamac, dios de los temblores. Aquí vamos a hablar un poco de los dioses mayores, ¿no? Por ejemplo, Huiracocha, que es el dios creador, uno de los dioses que fueron básicamente introducidos dentro del imperio, ¿no? Producto de la conquista que te había mencionado, y respetado, era el dios Pachacamac, ¿no? Los incas adoptaron este dios, Pachacamac, luego de una conquista, ¿no? Significa el alma de la tierra o el ánima del mundo, dios de los temblores y de los cielos. Y por último tenemos a la Pachamama, que vendría a ser la madre tierra, ¿no? La principal dentro de la agricultura. Respecto a la cerámica incaica podemos destacar que fue básicamente polícroma, quiere decir utilizaba muchos colores, tales como el marrón, anaranjado, crema, blanco, amarillo y rojo.
La decoración se llevó a cabo esencialmente mediante diseños geométricos y algunas representaciones zoomorfas, ¿no? En este caso, con forma de animales. Aquí podemos destacar a dos cerámicas importantes, ¿no? Tales como el aríbalo, es muy importante, máxima representación incaica, el aríbalo, y el quero, que también lo habíamos visto en la época de Tiahuanaco, ¿no? Que fueron básicamente absorbidas también por el imperio incaico, ¿no? En donde se bebía la chicha de jora, ¿no? La bebida sagrada del imperio incaico, considerada pues la sangre del dios sol, ¿no? En el quero pues se realizaba la bebida oficial, ¿no? Y por último vayamos a hablar un poco de la cosmovisión andina o cosmovisión incaica, ¿no? Esto es representado en la chacana, ¿no? Si de repente has visto la chacana, básicamente el símbolo de lo que era el partido de Alejandro Toledo, ¿no? La chacana, que tiene pues dos estructuras, una estructura hacia arriba y una estructura hacia abajo, ¿no? Y en el centro tenemos pues a un círculo que representaba pues el mundo terrenal. En este caso tenemos tres tipos, ¿no? El Hanan Pacha, el Urin Pacha y el Uku Pacha, ¿no? El Hanan Pacha era básicamente pues el mundo de arriba, ¿no? En donde cual destacaba pues las divinidades, ¿no? Las seres supremas, también estaban celebridades como el dios Sol, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos al Urin Pacha, que era básicamente el mundo de abajo, ¿no? El mundo de abajo estaba conformado pues por los habitantes humanos, ¿no? Los seres vivos. También considerado pues el Caipacha para otros autores, el Caipacha o Uripacha. Y el último tenemos al Ucupacha, ¿no? El Ucupacha pues era el mundo de abajo, ¿no? El mundo donde habitaban los muertos. Entonces tenemos al Hanan Pacha, el mundo de arriba, al Caipacha o también llamado Urincacha Pacha, y por último tenemos al Uku Pacha, ¿no? El mundo de los muertos. Muy bien. Eso ha sido todo por el día de hoy, jovencitos. Espero que haya sido de su agrado. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.